Hombre al agua, epílogo. Corrí por más de 30 años maratones y ultramaratones, pero mis aventuras con la natación en aguas abiertas todavía no tienen 2 años de haber comenzado. Tengo la certeza de que el contacto con el mar hace algo con el cuerpo y alma de una persona que no puede ser igualado con nada. Es la única manera en la que estás, literalmente, siendo abrazado por la naturaleza todo el tiempo. Eso es lo que necesitaba y seguramente muchos otros que lo entienden como yo. Procurando alimentar mi conciencia de estar recuperando mi salud, siendo mi contacto con el mar una de las piezas fundamentales en esa recuperación, un día participé en una competencia de natación en aguas abiertas. La fecha del evento era justo a un año desde que yo había empezado a nadar en el mar y lo tomé como una celebración personal. Era una competencia de natación de 6 kilómetros de recorrido para la cual me preparé con mucha dedicación. Ese día el mar creció más de lo esperado, y la competencia se llevó a cabo bajo supervisión del Cuerpo de Salvataje de la Policía, en botes y motos acuáticas para cuidar a los nadadores. Conforme la competencia se desarrollaba, las condiciones del mar se iban volviendo más complicadas. El tamaño de las olas y la dificultad de la marea y las corrientes demandaban mayor esfuerzo de los nadadores. Era mi primera vez nadando una distancia tan larga. Faltando 2 kilómetros para terminar, me detuve para confirmar mi posición con respecto a la ruta. Estaba muy lejos de la costa y pensé que la corriente me había desviado sin darme cuenta y que estaba perdido. Divisé una de las enormes boyas que demarcaban el trayecto y eso me tranquilizó, pero no había ningún otro nadador cerca de mí. A mi ritmo de nado me iba a tomar al menos 40 minutos llegar a la meta, para cubrir los 2 kilómetros que faltaban, y no me gustaba sentirme tan solo en medio del mar y a tanta distancia de la costa. Seguí nadando hasta que vi pasar una moto acuática de los guardavidas con dirección a la costa, y después de unos minutos regresó y se me acercó. Estamos evacuando a los nadadores, el mar está muy bravo, tienes que salir del agua, me dijo el guardavidas apurándome y podía notar que estaba evaluando mi estado. Estoy bien, voy a seguir, le respondí. Muy bien, sigue, estaré por aquí y cualquier problema que tengas agita los brazos para venir por ti, me dijo y agradecí su gesto. Mi confianza estaba siendo puesta a prueba, así lo sentía. Era verdad que se trataba de las condiciones de oleaje más complicadas que me habían tocado hasta ese momento, y la sola presencia de los guardavidas era prueba de que no era fácil nadar ahí. Sin embargo, el guardavidas me habría insistido en sacarme del agua si consideraba que no era posible seguir nadando, pero no había sido así. Llegué cerca de la penúltima boya del recorrido. Alcancé a ver a un nadador delante de mí que había virado hacia la derecha rumbo a la última boya sin rodear la penúltima, y me di cuenta de lo que estaba sucediendo. La penúltima boya estaba justo en una inusual línea de rompiente de unas olas de gran tamaño mar adentro. El nadador se estaba apartando de ese lugar por precaución para continuar hasta la boya final sin arriesgarse a intentar rodear esa penúltima boya. Mi reacción no fue tan rápida como la de él. Cuando iba a decidir cambiar mi rumbo para seguirlo, pude ver una ola grande formándose detrás de mí y traté de alcanzarla, pero no pude. La ola me revolcó y sentí como mi cuerpo era sacudido bajo el agua hasta que salí a la superficie nuevamente y reaccioné para nadar mar adentro y salir de la línea de rompiente. A los pocos segundos apareció el guardavidas con la moto acuática otra vez cerca de mí. El oleaje está muy fuerte y ha movido las boyas de su posición. Ya no intentes llegar a esa boya. Anda directamente a la última boya hacia el faro, me dijo gritándome para asegurarse de que yo lo había escuchado. Así lo haré, respondí y seguí nadando en la dirección que me indicaba. La última boya se encontraba cerca del faro de esa playa donde empezó todo lo de las aguas abiertas para mí. Pasar delante del faro para llegar a la meta en las arenas de esa playa tenía un significado especial, y yo me imaginaba terminando la competencia feliz. Evité las olas y me esforcé nadando contracorriente para acortar la distancia hacia el faro. Me faltarían unos 300 metros para llegar a esa última boya al frente del faro cuando apareció nuevamente el guardavidas en su moto acuática haciéndome señas. ¿Estás bien? Hemos rescatado a 22 nadadores y los hemos evacuado a la playa. Solo faltas tú, me dijo. La información me sorprendió y asustó a la vez. Estoy bien, yo voy a llegar, respondí, y antes de que me dijera algo más volví a nadar. Me sentía cansado, pero sabía que podía seguir. Tenía energía, estaba motivado, me sentía fuerte, y aunque me preocupaba saber que habían evacuado a tantos nadadores, tenía confianza en que podía terminar. Quería llegar por mis propios medios y ver a mi familia que me esperaba en la llegada. Mientras nadaba, podía ver que el guardavidas me escoltaba en su moto acuática a unos pocos metros de distancia.
Estaba muy pendiente de mí y había otros no muy lejos que estaban arrastrando las boyas que demarcaban la ruta de la travesía. La competencia estaba por terminar y yo debía ser de los últimos nadadores que quedaban en el mar. Cuando llegué a la última boya y pasé por el frente del faro, vi que el guardavidas estaba detenido en su moto acuática y me hacía señas. Yo también me detuve unos segundos y lo vi aplaudiéndome. Ya llegaste, termina, campeón, me gritó y pude ver a otro guardavidas en otra moto acuática que también se unía a la pequeña felicitación. Les agradecí y volví a nadar. Ya podía ver la playa al frente y sabía que esa distancia de menos de 300 metros la iba a cubrir de todas maneras. Había nadado por aproximadamente 2 horas y, aunque estaba cansado, también estaba feliz de haber pasado lo más difícil de la travesía. Dejé el faro atrás y seguí nadando. A punto de llegar a la orilla, se levantó una ola mediana y se me ocurrió intentar correrla para salir de ese último tramo. Así lo hice. Corrí esa ola tal cual lo hacía con mis hermanos cuando era un adolescente y llegué a la orilla. Me puse de pie e intenté trotar al paso lento que mis piernas pudieron solo para cruzar la meta y abrazarme con mi esposa y mis hijos y con Johnny, mi amigo de toda la vida, con quien habíamos coincidido en el mar. Él también había participado en la competencia y había llegado antes que yo. Al final de todo, aunque llegué entre los últimos nadadores de los que completaron la ruta, obtuve un lugar en el podio, ocupando el tercer lugar de los participantes de mi categoría. Fue como un regalito que me dio el mar por sobrevivir la dura travesía. Cuando vi que el ganador en mi categoría era un guardavidas, noté que ese día había estado rodeado de ellos y me sentí agradecido porque habían velado por los nadadores y por mí de manera particular en el tramo final. Las cosas siempre pasan por algo. Estaba practicando natación en aguas abiertas con frecuencia y me sentía tan feliz de hacerlo que se generó en mí la necesidad de darle un mayor sentido a mi práctica deportiva en el mar para que no fuese solamente una actividad de diversión y esparcimiento, sino también una manera de ponerme al servicio de quienes pudieran necesitarlo. Semanas después fui a nadar a esa playa del Faro a las 6 de la mañana y me encontré con el guardavidas que había ocupado el primer puesto de la competencia en mi categoría. Me presenté y me reconoció de la competencia. Conversamos sobre lo difícil que había sido nadar en ese mar tan bravo y la cantidad de nadadores que habían tenido que ser evacuados. Él se llamaba Javier y me contó que dirigía una escuela de natación en aguas abiertas y que también dictaba un curso de guardavidas y salvataje deportivo. ¿Qué necesito para ser guardavidas?, le pregunté interesado. Saber nadar y tener ganas de servir a los demás. El resto te lo enseño yo, me dijo sonriendo. ¿Cuándo podría empezar? Hoy mismo.